Estamos ya en la segunda hora de transmisión, ya lo vieron en el título del video. Hablaremos de la plancha de vencer el pasado, que ha dado mucho de qué hablar. Hablaremos de Mirada de Mujer, que ya llegó al 1,000,000. Hablaremos de que Silvia Navarro se andaba besando con un actor y que... No. Hablaremos de un actor que acaban de destapar también su vida amorosa con otros caballeros y mucho más. Muchas telenovelas fuera y dentro de la vida real. Ya lo verán, está padre las historias, está padre el programa de hoy, está listo para que todo mundo arda, para que todos estemos así súper intensos. Hablaremos también de Malverde, que se estrena esta noche por la cadena Telemundo. Es el primer capítulo de Malverde, la serie, de las telenovelas que van a repetir próximamente. Hablaremos de Silvia Navarro, hablaremos de Arturo Peñuche. Y bueno, de verdad que el programa de hoy está increíble. Recuerden que es un programa multiplataforma. Es un programa que pueden seguir a través de Facebook en Alejandro Zúñiga y a través de YouTube en Alejandro Zúñiga Telenovelas y Series. Denle me gusta, compártanlo, háganos muy felices. Y bueno, después de largar tanto, porque el producer no estaba, llevo como 3 horas hablando. Producer, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, Alex. ¿Cómo que no estaba? Aquí estaba. Ay, mira, te encanta mentir por convivir. Eres por convivir. Mentiroso de Mentirosolandia. No te preocupes, la gente oye la silla y oye todo. Bueno. ¿Qué te puedo decir, mi Alex? Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos a esta locura, esta segunda aventura de contar las cosas a nuestra manera, ¿no? Es sí, como lo sabemos hacer o como nos sale, pero pues... no de forma tradicional, no de la forma complaciente como están en la tele o como están en la radio, no, así no. Ancina no. Así Muchas no. Gracias por llegar, a los que van llegando, bienvenidos, a los que nos vienen siguiendo desde antes, desde la hora anterior, gracias por esa fidelidad y pues vamos a darle, vamos. Resultado de la encuesta. La pregunta fue, ¿quién es el personaje de hijo más odioso de las telenovelas del momento? De las telenovelas del momento. Y bueno, ganó Nora de Diseñando tu Amor, ¿no? 33%. Luego seguida de Oliver, el sangroncito de vencer el pasado, el hijo de Erika Buenfil. En segundo lugar ganó Nora. Sí, ganó Nora. Nora, de Diseñando tu Amor. Ale Mueller. Sí, Ale Muller. Luego le sigue ¿quién? Mónica de Mirada de Mujer, que la volvimos a odiar con 25 años después. Sí. La volvimos a odiar por si no la odiamos lo suficiente hace 20 y tantos años, ¿no? Otra vez. Y luego después con Rubí y ahora con Mónica otra vez. Bueno, 30%. Tercer lugar, ahora sí, Oliver de vencer el pasado, 25%. Okay. Ajá. El hijo adolescente de Erika André de Regil. Sí. Y el que sigue es Paula de Sortilegio, novela vieja también de hace mucho tiempo. La hermana de María José, que es Jacqueline Bracamontes. Y en último lugar, Anita de SOS Me Estoy Enamorando, la hija de César Évora, ¿no? Bueno, ahí está la encuesta. Mucho voto, casi 6,000 hasta este momento. Muchas gracias, a pesar de que las cruzamos las encuestas, ahí dispensen. Ajá. Pero pues ayer sí terminé medio, ahí ya saben, ¿no? Definitivamente Nora se la rifa con ese personaje, dice Moisue Arana. Pero sí. A ver, dice que pronuncié mal. No, o sea, yo antes la pronunciaba como Muller, ¿no? Como se escribe. Y dicen que no, que es Muller, ¿no? Que es Muller. Carla Fernández, 100% Bruno David Cepeda en Sortilegio. Pero es que la encuesta iba más sangrones que villanos, ¿no? Y no ni a los antagonistas ni los protagonistas. Los hijos, bueno, es que era hijo de Daniela Romo. Ajá. Antagonista, pero era villanazo. Sí, era. Y aquí es sangrones, pero no llegan a la maldad, ese ¿no? punto. Sí, son como de reparto. Sí. Sangroncitos enfadosos, digamos. Claro. Que generalmente al final algo les pasa y entonces ya agarran la onda castigo, y ¿no? Se vuelven buenos. Es parte de... Los personajes siempre tienen que haber como esa línea, crecimiento. ¿no? Ajá. Tiene que haber un momento, un clímax de su prepotencia, claro, de su altanería o de lo que digan o de lo que hagan. Y luego después de ahí viene la reflexión.
A la que sí le fue re mal fue a Mónica, ¿no? De Mirada de Mujer. Ajá. Como lo que le pasó para agarrar la onda fue... Y luego se muere, ¿no? En la segunda parte. Y en la segunda no la mataron, bueno. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a todos los que votaron. No, gracias. Era la gran víctima. Gracias a todos los que votaron en esta encuesta. Muchísimas gracias. Ya lo saben, siempre está en la pestaña de comunidad la encuesta del día. Vamos con Alejandra Espinosa. Para todos los que nos ven en la Unión Americana, los que nos ven en Estados Unidos, la ubican perfecto como conductora. Pero también es actriz. Y resulta que le propusieron estar en la telenovela de La Desalmada. En La Desalmadita. Que viniera e hiciera un personaje. ¿Cuál iría a ser? Y ella no aceptó. ¿Cuál iba a ser? ¿Sería a lo mejor Laura Carmine? ¿Puede ser? Puede ser Laura Carmine. Puede ser. Es el perfil que más le veo, ¿no? O Verónica Jaspia. No creo, ¿no? ¿O sí? No sé. Pues son como los personajes que encaja, ¿no? Obviamente no era ni la protagonista ni la antagonista. Ni la villana. Ni la mala. Ni las otras que son Marjorie y Marlene, porque la edad no le da, ¿no? Bueno, total de que ahora acaba de declarar que no se arrepiente, fíjate, que no se arrepiente, que todo pasa por algo en esta vida, que no se arrepiente de haber dicho que no, y que de hecho le volvieron a hablar. O sea, le volvieron a hablar para otro personaje y volvió a decir que no. O sea, no está ahorita en sus planes hacer televisión en México y seguirá en lo que es Nuestra Belleza Latina, ¿no? Que se acaba de estrenar con Adal Ramones. Ahí va a seguir. Pues tiene claro lo que quiere, ¿no? Está muy bien. Finalmente. Está bien, está bien. Ella dijo que no. Pues bueno. Y también en la Unión Americana hoy se estrena en Estados Unidos Malverde. Se estrena esta serie, El Santo Patrón, una serie de la que hemos hablado mucho en los últimos meses, ¿no? No poquito, hemos hablado mucho. Desde el día 1, desde todos los problemas que tuvieron, hasta llegar a la realización total. Ya la serie está grabada, o sea, ya no hay manera de corregir cosas, ya no hay manera de cambiar, porque ya está terminada, ¿eh? Así que lo que vamos a ver es lo que es, punto. O sea, no la van a alargar si tiene éxito, no la van a recortar no. Si no tiene éxito, es lo que hay, ¿no? Mira, si alguien dice, ay, pues como que no me gusta mucho Pedro Fernández, que no sé qué, pues ya no hay manera de quitarlo, ni de cambiarle el tono a actoral, ¿no? Es y será lo que vamos a ver. Hay, bueno. Es lo que hay. Y bueno, hay varias cosas que comentar. Primero, fíjate que Pedro Fernández ha revelado lo que justamente el otro día platicábamos nosotros, de que le fue a pedir permiso al santo. Y recordemos que este santo... no reconocido por la Iglesia Católica, porque ya ven que así nos dicen siempre que lo comentamos, este santo patrón pues tiene su altar en Sinaloa. Y entonces un día Pedro Fernández voló hasta Sinaloa a su lugar y en Culiacán, ¿no? Sí. Es en Culiacán. Nunca he ido a Culiacán, ¿está padrísimo o no? Sí, está muy padre Culiacán, sí. Dice, visité su capilla en Culiacán para pedirle su permiso de poder personificarlo, de poder llevar a cabo su historia, con mucho respeto a todos sus fieles y con mucho respeto a hacer mi mejor trabajo para llevarlo a la pantalla. Del Malverde le han llamado la atención muchos aspectos de lo que fue su vida, entre ellos que más que querer vengarse, buscaba realmente que las cosas fueran más de igual a igual, sin importar las clases sociales. Oye, pues más que santo, digo, ya está grabado y lo que quieras, pero más que santo parece que está en una película de Mario Almada y Fernando Almada, ¿no? Sí. Y es el malo. Pues sí, parece, ¿no? Como un bandido. No se le ve la bondad. Pues mira, se grabó en Ciudad de México, se grabó en Puebla, se grabó en Hidalgo y en el Estado de México. Esas son las locaciones. Es una historia que veremos más o menos como por 1910. Y cambia las hierbas por armas y comienza a luchar para recuperar las tierras que les han arrebatado, convirtiéndose así en el Robin Hood que mexicano. Ahora empieza, ¿no? Yo no me la pierdo, yo sí la quiero ver. Hoy empieza en horario superestelar, ya se acabó Cafecito con Aroma de Mujer, muy deslactosado café, y ya se acabó. Y luego Sofía Castro está dentro también de la telenovela. Sí. ¿Ok? Hace un papel importante, la gaviotitita, la hija de Angélica Rivera y el güero. Y resulta que casualmente va a competir contra la telenovela que produce su papá. ¿Ok? La Desalmada. Sí. Y dijo, la verdad es que entre él y yo nos morimos de la risa. Fue la declaración que dio a People en Español.
Y sí, de repente ahí nos echamos grilla, pero decimos que los dos vamos a ser los reyes del rating, porque tenemos el horario estelar en diferentes televisoras. Obviamente mi papá me desea lo mejor en este estreno y yo a él, que también le está yendo muy bien. Es mi papá, ¿qué te puedo decir? Fue lo que dijo Sofía Castro. Pero pues sí van a competir, o sea, quieras o no, o sea, así como de, pues sí lo adora, mi amor, que mi vida, pero cada quien quiere que sea la novela número 1, ¿no? Pues nadie quiere estar en un proyecto que no triunfe, ¿no? Pues sí, nadie quiere ser el número 2. Elvia Cortés, gracias por tu super chat, mi Elvia, otra vez, dice, amo a la Buenfil con la plancha, la plancha voladora, la plancha que se robó la novela ayer, ahorita vamos a hablar de la plancha, muchas gracias, Elvia. Es santo, no es guapo. Ay, producer, dice Eduardo. No, yo no dije que estuviera feo, yo dije que pues que parece malo, ¿no? Ajá, que no parece el santo. O sea, el punto que estás tocando, y es un muy buen punto, es que ninguna de las imágenes que tenemos de Pedro Fernández vestido de Malverde se ve como una persona bondadosa. Y pues para ser santo tuvo que hacer... Pues, sí, porque santo. Tú ves estas imágenes y tú los ves tiernos, ¿no? Siento que Colunga, sus facciones eran más tiernas, se me hace, ¿no? Sus ojos sobre todo. Sí, no es santo, dice Kelly Villarreal, pero pues así le dicen, hasta la novela se llama El Santo Patrón. Que sí es santo, porque es un santo popular, ¿no? Ok, el pueblo lo elevó como santo, el Chavorruco 80. Y le rezan como si fuera un santo. Ajá. Ya le hemos dicho muchas veces, no es un santo reconocido por la iglesia. Ya, católica. Cada vez que tocamos la nota lo decimos. Sí, y siempre vienen a reclamarnos. Sí, no es santo, bueno. El Chavorruco 80 nos manda un super chat, $2. Dice, Alex, voy a ver Malverde con mi Taco Bell a tu salud. Otra vez con esas frases. Miren, hasta la pluma se me cayó. De veras, ¿cuánto llevo sin comer Taco Bell? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Más defensora de los pobres. Eso? No se vale, muchachos. Más defensora de los pobres son Carmen y su plancha, dice Sole. Es que lo de la plancha de veras, Sí, ahorita vamos a hablar de la plancha. Fíjate que no llevo tanto tiempo sin comer Taco Bell porque te acuerdas que mi amiga Miriam, que es hermosa, sabe que amo el Taco Bell y me ha traído. Ah, que sí, ¿no? Puede pasar, ¿no? Sí, hermosa ella. Claro que sí. Pero bueno, ahora vamos con Roberto Romano, que de santo no tiene nada. Es un canijo en la casa de los famosos producers. Se porta bien mal en la casa. Uh-huh. Es arma complot, ¿no? Sí. Agresivo, conflictivo, ¿no? Sí. Varias cositas. Tiene varios detalletas. Y entonces hoy TV Notas, que ya sabes que les encanta hablar de ese tipo de temas, pues dicen que ni presuma y que ni esté de coqueto con mujeres en la casa de los famosos porque no le gustan las mujeres. Ah, caray. Ah, eso dice. Eso dice el tío. Eso dice TV Notas, que no le gusta, que ya ves que andaba que supuestamente, pues lo de Kimberly, ¿no? Uh-huh. Ahí fue por él. Y luego lo de a la otra que le... Alicia, Celia. También. Anaí. ¿A quién otra vez le... no, Anaí era con Cristian de la Campa. Había otra que andaba Verónica Montes. La Vero. Ajá. Y entonces, pues ahora dicen que no. Que porque miren, que han dado con Laura Carmine. Uh-huh. Que han dado con Natalia, la de Survivor. La que está altísima. Sí, la que... Sí. Ajá. Y la que está ahí, quiero cantar. Y con una modelo que se llama Isabela Arriaga. Uh-huh. Pero que todas esas relaciones han sido nomás por, como decimos en México, taparle el ojo al macho. Eso dice TV Notas. Dice TV Notas que él ha andado pero con hombres muy famosos y poderosos. Uh-huh. De los famosos dicen que con Javier Jatín, pero que tronaron porque Javier tiene pareja. Yeah. Y que entonces Roberto andaba presumiendo el poliamor, los tres, ahora sí que como Maluma, ¿no? Uh-huh. Felices los, en 4. Este caso los 3, y que por eso rompieron. Y que también con Mauricio Mejía. Y son muy poderosos. Es que dijiste anda con famosos pues y poderosos. Es que aquí dicen que a famosos y unos poderosos. Ah, ok, otros. Que a los poderosos son los que lo mantienen. Yeah. Eso dice. Y luego también dicen pues que no trabaja. Que con Mauricio Mejía. No trabaja. Pero nunca ha sido protagonista. Ah, ok. Entonces, que con Mauricio Mejía, cuando él vivía en México, pero a todos les decía que solo era y que no le gustaban los hombres, que lo reiteraba tanto que solo terminaba por levantar más sospechas. O sea,
como decía ese chiste de no soy gay pero mi novio sí. Pues algo así, ¿no? Él trataba de negarlo, dice TV Notas, pero que con todos estos anduvo. No soy niña, como el de Ajá. Javier García nos manda un super chat de $2. ¿Y qué crees, Alex? Dice, estoy frente a Taco Bell. Ay, Javier, ¿cómo te explico, Javier? No me hagas esas... Pues no llégale, mi Javiercito, tú que estás allá, porque el Alex aquí... Que no le gusta, el otro día dijo, no te preocupes. Que no le gusta, nomás... nomás nos está presumiendo que está enfrente de Taco Bell. Nomás es como que hacerme sufrir. Lo de él son los McDonald's. Ya es que siempre hay un Taco Bell, un McDonald's, un pollo, un Kentucky. Una de las pizzas, ¿no? Pizza Domino's. Ajá. Pues, ¿cómo ves lo de Roberto Romano? Pues bueno, cada quien sus gustos. Ajá. Bueno, sí, cada quien sus gustos, pero no cada quien puede engañar en la vida a la gente, ¿no? ¿A quién engañó? Las 3 novias. Sí, bueno. Bueno, ¿y cómo sabemos que las engañó? Pues dice TV Notas, ¿tú no le crees a la tía? Hay mujeres que les encanta, que... Tengo amigas que aman a Ricky Martin y que darían la vida por él y... Pues sí. Ayer dice Rebeca de Alba que toda la vida le van a seguir preguntando de Ricky Martin, pero que a ella no le incomoda. Dice, está bien. Pues es parte de su historia. Es parte de su historia, porque le va a incomodar. Dijo, no. Va a cambiar de actitud, que es el Taco Bell, dice Princesa Susi. No sabe, princesita. Explícale tú que eres... ¿Qué es Taco Bell? ¿Qué es el Taco Bell? Ay, Taco Bell es una delicia, pero es un platillo, es un lugar, una franquicia muy criticada, porque hay quien dice que esos no son tacos, ¿no? Yo digo que sí, es un taquito, con tostada, es como tostada, ¿no? A diferencia del taco en México. Ajá, es tostada y y trae carne que es como carne molida, ¿no? Sí. Ay, no, ya voy a llorar, ¿eh? Y luego su lechuguita, pero su jitomate, pero su quesito, a mí me usan con crema, así como no, con mucho gusto. Y no, es una delicia, ¿cómo te lo explico? O sea, yo que he crecido toda mi vida en frontera, ¿no? De Ciudad Juárez y El Paso, súper cerca. Me acuerdo que de niño, porque cuando uno es niño nada te engorda, ¿no? O sea, la comida se te va rápido. Ahorita a mí me engorda, nomás de pensarlo ya engordé 3 kilos. Entonces en aquel momento, me traían una caja de esas de 12 y me los acababa a lo largo del día. ¿Cómo de que no? O sea, pues lo que te gusta es la nostalgia de que te recuerda a la niñez, más bien, no tanto el taco. No, me gusta mucho el sabor, pero también me recuerda mucho a mi mamá. Me recuerda mucho convivir con mi mamá. Lo relacionas con... Está correlacionado, pero amo Taco Bell. Y entonces ya ven que desde la pandemia pues está cerrada la frontera. Entonces tengo mucho que no voy a El Paso, porque pues no los turistas no podemos, ¿no? Solo los residentes. Encargar de fayuca, ¿no? Como cuando encargabas, ¿me traes algo de fayuca? Entonces no podemos ir. Pero sí les digo que una amiga sí hace unos meses le voy a volver a encargar. Ahí está, y vienes y te los comes aquí, es más. Ándale en el programa. Taco Bell fracasó en México, nada como lo original mexicano, dice Dixon. ¿A poco hubo Taco Bell en México? Sí, esa no me la sabía. Y que creo que en Guatemala tienen, ¿eh? Pues es que como llegas a la ahí tierra. Ahí les voy, Guatemala. No, pues Taco Bell en la tierra del verdadero taco, pues como, no había cómo, no había chance. Vamos a Guatemala. Vamos a Guatemala. ¿También hay Taco Bell? Vamos a Guatemala. Carolina Canales nos manda un super chat de 20 pesotes mexicanos. Dice, Caro Gutierritos es la mejor novela que he visto. Saludos. Saludos. ¿Qué tal? Qué padre comentario. Justo que hablas de Gutierritos, estamos ahora a continuación vamos a decirles qué repeticiones de telenovelas vienen. En la mañana le hablé al director del canal de telenovelas, al buen Daniel Lares, que está haciendo un trabajo extraordinario con su programación. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cuáles telenovelas vienen? ¿Cuáles ya están anunciadas? Porque ando un poco perdido en eso. Luego se hace bolas, uno va. Ya ves que van a repetir Rubí, pero en las estrellas, ¿no? En octubre. Pues ya me dijo Daniel cuáles van a dar los próximos meses. Empezamos con Ringo. Ok, Ringo. Ringo, es la primera vez que pasa por el canal de telenovelas, ¿eh? Mira, ahí te digo la fecha, aquí la tengo anotada, nomás aguántame tantito, producer, el 18 de octubre empieza Ringo, en lugar de que te quiero, ¿ok? Ya. Es estreno por primera vez, aquí fue una parejaza, Mariana Torres y José Ron hicieron mucha química, la telenovela fue muy buena, la verdad, está padre, la repetición me gusta, producción de Lucero Suárez. Y bueno, pues a los fans de telenovelas ya lo saben. Ahí está, 18 de octubre, Ringo. Luego, Barrera de Amor,
remasterizada. Ya ves que ahora ya están en pantalla completa. Sí. Entonces, remasterizada al terminar A que no me dejas. El 8 de noviembre. 8 de noviembre, tomen nota, Barrera de Amor. ¿Qué hay que decir de Barrera de Amor? Tiene dos particularidades. Una, que es la última telenovela de don Ernesto Alonso. Dos, que fue con que la que se cerró la trilogía de Yadira Carrillo, ¿no? Está Raquel Olmedo en un personaje de mala, perversa, de esas que odias. Ahí está. Y pues es a partir del 8 de noviembre. ¿Sí? Ahí va. Échale la que sigue. Y luego sigue Caer en Tentación. Ok, Caer en Tentación también es la primera vez que pasa por el canal de telenovelas. Y esta será al terminar Soy tu dueña. Muy, esta última estuvo muy enredosa, nunca la entendí. ¿Cuál? Caer en Tentación. La tenías que ver y no dejarla de ver porque si te perdías un capítulo ya volvías y ya te cambiaban todo. No sabías quién era la buena, quién era la mala, quién era la muerta, quién era la... Sí, era un poco... Había mucho flashback. Sí, y eso confundía mucho. Ajá. Producción de Giselle González. Estaba Silvia Navarro. Sí. Adriana Lubier. Carlos Ferro. Y Gabriel Soto. De hecho, a Carlos Ferro lo tienen en la dinámica de esta semana de lo de los fans. De que se enlazó con una fan. Ok. Y luego le pregunta a la fan, ¿cuál es la telenovela que más te gusta de mi trayectoria? Y le dice, hasta la pregunta ofende, Caer en Tentación. Mira. Y pues ahí están, esas son las 3 telenovelas nuevas con las que cierra el canal de telenovelas 2021, que ha sido muy exitoso para ellos, con muy buenos resultados, pero sobre todo que nos han dado una diversidad desde telenovelas en blanco y negro, pasando por clásicos y retomando y recuperando las telenovelas de Ernesto Alonso. Ahí está. El gran el regreso del año, ¿no? Las novelas de Ernesto Alonso. ¿Te acuerdas que en diciembre, ya pasó un año, cuando en diciembre que estábamos... No, en noviembre lo adelantamos nosotros. Dijimos, viene esta y esta de Ernesto Alonso. Y ahí está. Y mira, se cumplió. Charlie Mapachito nos manda un super chat, 19 pesotes mexicanos. Dice, Alex, si hubiera manera de intercambiar algo contigo, sería un Taco Bell por el mejor burrito que me recomiendes de Ciudad Juárez. Ya sé, yo creo que los burritos acá puede ser el de barbacoa, puede ser el de milanesa, el lugar que aparece hasta en un documental de Netflix, ¿no? En el del taco, ¿cuál? El del burrito. Ok, sí. Que aparece, el que están ahí por la parroquia de San Lorenzo. ¿Sabes cuál es, no? Vente para acá, Charlie, Mapachito, te llevamos a los burritos. El viernes, justamente, que estuvo María José en Juárez, subió historias comiendo burritos en Crisóstomo. Que fue a comer a burritos. Que es muy conocido acá, Crisóstomo. Y ahí estaba comiendo mi María José hermosa. ¿Qué tal? Que les decía, pues a ver si les cierra el vestuario, mijitos. O les decía a los bailarines. Porque sí, pues los burritos están